Hola, ¿qué tal? Hemos hablado ya en las exposiciones anteriores de la primer parte del derecho penal, que es conceptualizada como la parte dogmática. En esta ocasión nos tocará abordar algunos aspectos inherentes a los delitos en particular, y citaré solo algunos ejemplos con el propósito de clarificar sobre todo lo que ya hemos venido analizando en las exposiciones anteriores. Es decir, con estos ejemplos específicos trataré de aterrizar lo que en el marco teórico hemos estado expresando en nuestras intervenciones anteriores. El Código Penal Federal, al igual que los códigos de cada una de las entidades federativas, tiene lógicamente seccionados, por decirlo así, los delitos por capítulos y obviamente por títulos. En este caso vamos a hablar de algunos ejemplos que nos darán más o menos claridad de lo que hemos estado aquí abordando. A ese respecto, el primero de los ejemplos que vamos a tratar es el tipo penal de lesiones. El delito de lesiones se encuentra tipificado en el artículo 288 del Código Penal Federal. Ese numeral establece que bajo el nombre de lesión se comprende no solamente las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino toda alteración en la salud o cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano, si estos efectos son producidos por una causa externa. Es decir, de la descripción típica contenida en esta norma, y obviamente los artículos subsecuentes hablan de la pena en los casos específicos, pero específicamente esta es la descripción típica. Es muy importante que identifiquemos lógicamente los elementos que la componen. En esencia, en este caso específico, está hablando de algunos ejemplos, por decirlo así, pero también nos habla de que se considera lesión toda aquella alteración en la salud. Es decir, no solo la alteración en la integridad física con los ejemplos que cita la propia norma, que son las escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino también en la salud, es decir, en lo interno del ser humano. O cualquier otro daño, dice, que deja huella material en el cuerpo humano. En ese sentido, es importante señalar que hay un último componente de este tipo que nos habla de una condicionante, es decir, que esos efectos sean producidos por una causa externa al ser humano, es decir, que no se generen en el propio cuerpo humano, sino que tiene que haber un factor externo que genere esa alteración en el cuerpo humano o en la salud. Esa parte es muy importante que la tengamos presente para que de esta manera clarifiquemos a qué se refiere esta descripción típica delictiva. Ahora bien, para efectos didácticos utilizaremos la forma en la que aborda el doctor Rubén Quintino Cepeda la definición de la clasificación jurídica de los delitos, que me parece que nos da una claridad bastante importante en cuanto a los elementos que acabamos de referir.
En el caso de las lesiones graves, vamos a citar algún ejemplo que nos dé claridad al respecto. En ese sentido, vamos a citar un caso hipotético que aborda el propio doctor Quintino Cepeda. Y señala él, alguien por descuido dejó un recipiente en el suelo, el niño de 2 años que estaba al cuidado suyo, bebió el peligroso líquido que contenía obviamente ese recipiente. El niño sufrió lesiones graves cuando bebió el líquido contenido en el recipiente. En ese sentido, los elementos de la clasificación jurídica, si pensáramos que el sujeto activo del delito, es decir, quien causó ese delito, fue la trabajadora doméstica, que se encontraba obviamente en su calidad de garante obligada a cuidar de ese menor, entonces el tipo penal del que estaríamos hablando sería lesiones graves. El grado de ejecución, tal y como lo señalamos ya en la parte dogmática, sería un delito de consumación instantánea, puesto que se llevó a cabo al momento que el niño obviamente ingirió ese contenido. La forma de intervención de la empleada doméstica sería una autoría directa, porque ella realizó por sí esa conducta. Y la naturaleza de la conducta sería una comisión por omisión culposa, en calidad de garante, obviamente, como lo señalamos anteriormente. Es decir, en este caso, la empleada doméstica, en calidad de garante, tenía que tutelar, obviamente, el bien jurídico de ese niño, y su conducta imprudente permitió que estuviera al alcance de ese niño ese recipiente y por lo tanto el niño consumiera el contenido. En ese sentido, sí es atribuible una conducta típica delictiva a esa persona, obviamente con los elementos de la clasificación jurídica que acabamos de mencionar. Ahora vamos a abordar el tipo penal de homicidio, que está tipificado, valga la redundancia, en el artículo 302 del Código Penal Federal. Y dice, comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Me parece que la descripción es lo suficientemente clara. El acto de privación de la vida de otra persona, claro que es un homicidio. Entonces, en ese sentido, es importante señalar el caso específico en análisis. Alguien animó al homicida a realizar el hecho en un momento en el que el autor directo estaba por demás resuelto a cometer el delito. En ese sentido, los elementos de la clasificación jurídica para el supuesto inductor serían: el tipo penal sería homicidio, el grado de ejecución, consumación instantánea. Obviamente es un delito que se materializa al momento de la privación de la vida. La forma de intervención es una complicidad. Este sujeto es un partícipe inductor. Y la naturaleza de la conducta evidentemente es dolosa. Él quiso el resultado que finalmente acaeció. Ahora, como último ejemplo, citaremos el delito violación, que se encuentra tipificado y sancionado en el artículo 265 del Código Penal Federal. El referido numeral señala que comete el delito de violación quien mediante la violencia, primer elemento, física o moral, segundo elemento, realice cópula, tercer elemento, con persona de cualquier sexo. Estos son
los elementos que integran el tipo penal de violación. Y luego, adelante viene una descripción normativa, es decir, ¿qué significa la cópula? Ese es un elemento normativo del delito. El propio código define qué se entiende por cópula para no dejar lugar a la interpretación. En ese sentido, la cópula, dice el Código Penal, se entiende por cópula la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por la vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo. Aunado a ello, también señala otra hipótesis de violación que establece lo siguiente: al que introduzca por la vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril por medio de la violencia física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido. Es decir, también se considera violación, algunos doctrinistas la llaman violación impropia. Es una violación también, dicen otros, equiparada. ¿Por qué? Porque es la introducción de un objeto distinto al miembro viril. En este caso, también es violación. Es importante señalar a ese respecto un caso práctico para dar un poco más de claridad y proporcionar en determinado momento los elementos que hemos estado analizando. A este respecto vamos a traer a colación el caso Morgan, que fue resuelto por la Cámara de los Lores en el año 1976. En este caso específico, se acusaba a 4 soldados de la Fuerza Aérea Británica de una presunta violación. Los 3 más jóvenes habían pasado la noche en un local con su amigo Morgan, el marido de la víctima. Mientras bebían, Morgan les dijo a los jóvenes que su esposa tenía unas tendencias sexuales anómalas, que gustaba de ser forzada sexualmente con violencia. Los 3 jóvenes fueron con Morgan, forzaron sexualmente a la mujer con violencia, ya que obviamente su supuesto deseo de ser satisfecha de esa manera no fue más que una superchería de su marido. Los 3 jóvenes hicieron valer frente a la acusación su error sobre el consentimiento. Al existir un error invencible, que ya lo analizamos anteriormente, tendría que excluir el dolo en la conducta de estos jóvenes. Es decir, ellos ni quisieron ni aceptaron la realización del hecho, puesto que evidentemente no tenían idea de que su conducta fuese delictiva, por lo que el hecho resultaría atípico para los jóvenes. En ese sentido, es importante señalar que al resultar atípico para ellos, al haber una causa de exclusión del delito, ellos no tendrían que recibir una sanción penal por el hecho. Sin embargo, la clasificación jurídica que correspondería al marido, porque él sí debe recibir una sanción penal por el hecho, en la hipótesis de que él obviamente fuera el instrumentalizador de los jóvenes, haciéndoles incidir en un error de tipo, sería la siguiente. El tipo penal sería violación para el marido. El grado de ejecución, consumación instantánea, también es un delito de consumación instantánea. La forma de intervención es una autoría mediata y, en este caso, la naturaleza de la conducta es una acción dolosa. De esta manera, con estos 3 ejemplos, quiero dar obviamente una idea somera, cuando menos, de cómo en determinado momento nuestro código
Penal Federal y obviamente los de las entidades federativas lo propio, establecen las hipótesis típicas penales, la sanción obviamente que corresponde a cada una de ellas, lógicamente el grado de ejecución que corresponde a cada uno de esos delitos, la forma de intervención de quienes hayan participado y la naturaleza de la conducta. En resumen, si podemos advertir, estos son los componentes que estuvimos analizando en la parte dogmática y que los podemos aterrizar en estos ejemplos específicos. Yo los invitaría a que con estos solos ejemplos sirvieran de base para que continuaran investigando y pudieran en determinado momento tener una mayor noción del derecho penal, que sin duda alguna es sumamente apasionante. No me queda más que agradecerles el favor de su atención y reiterándonos a sus apreciables órdenes. Muchas gracias.